Lisandro Macarrulla, director del gabinete presidencial de Luis Abinader, es nuestro invitado y vamos a hablar de diversos temas con él, comenzando por la propuesta para el sector turismo que hizo Abinader en el día de ayer, propuesta a la que hay que prestarle mucha atención por lo que significa el turismo para nuestro país. Buenos días, Lisandro, un placer tenerte por aquí. Buenos días, el placer es nuestro y nos alegra mucho que usted haya escogido el tema precisamente de la propuesta que hizo el candidato ayer sobre el sector turismo, porque nosotros entendemos en el equipo del licenciado Abinader que el turismo es uno de los mecanismos que realmente mueve la economía de este país y nosotros lo hemos importantizado dentro del programa de gobierno de Luis Abinader. ¿Qué hemos propuesto? Nosotros tenemos un objetivo o varios objetivos que los más importantes son llegar a 100.000 habitaciones hoteleras. Eso significa construir unas 20.000 habitaciones hoteleras adicionales en el periodo de 4 años, llevar los ingresos por concepto de turismo a más de 10.000 millones de dólares al año y crear 100.000 nuevos empleos en el sector. Con esas 3 metas, nosotros hemos estructurado un programa con una serie de indicadores para ir monitoreando la ejecución de ese programa, donde se han identificado acciones puntuales por regiones, por ciudades y por sectores económicos. Bueno, hay 2 metas que me llamaron la atención. Una es aumentar cada año en un 7% los ingresos por divisa en el sector turismo. Eso nos da como un 28%, casi una cuarta parte de lo que ingresa actualmente. Y lo segundo, que no vi meta como la que tenía Danilo, 10 millones de turistas en 10 años. Háblame de esas 2 propuestas, lo del 7% y si ustedes visualizan o le ponen número a la cantidad de turistas que ustedes pretenden que vengan por año. Estamos en 6 y algo, y 6 y algo, y 6 y algo, y nos quedamos patinando durante esta gestión en 6 y algo. Nosotros no hemos puesto como meta la cantidad de turistas, sino el impacto de los turistas que vengan en esos renglones, por ejemplo, en los ingresos, en la nueva fuente de trabajo y en la cantidad de habitaciones hoteleras. Obviamente que eso va a representar 2 cosas, una cantidad mayor de ingresos por turistas y una cantidad mayor de turistas. Que lleguen a 10 millones, 11 millones, para nosotros eso no es lo importante, sino que se logren los objetivos en materia de ingresos, nuevas construcciones y fuentes de empleo. Hay otra de las metas que me llamó la atención, que es el del mejoramiento del entorno de los polos turísticos. Entonces ustedes plantean una alianza público-privada y ahí aplica la figura del fideicomiso, el involucramiento de los mercados de valores. Ustedes van a actuar de la mano con el sector privado. Así es, pero no solo en el sector turístico. Gran parte de las propuestas que iremos haciendo de forma sistemática y que están todas dentro de los lineamientos generales del plan de gobierno que publicamos recientemente, muchas de las inversiones que se van a hacer en el país en infraestructura, en transporte y demás, van a ser alianzas público-privadas, porque entendemos que la República Dominicana tiene que crear confianzas en los agentes económicos y crear las condiciones para que el capital venga a invertir al país. No podemos descansar o motorizar el desarrollo del país solamente sobre la base de endeudarnos. La capacidad de endeudamiento del país cada vez se va agotando más y nosotros tenemos que buscar alternativas. Ahora mismo existe un fideicomiso que es una alianza público-privada, que es el de Red Vial. Que se maneje bien, que se maneje mal, eso es otra cosa, pero existe. Bueno, hablando del sector privado, no sé si Abinader conserva intereses en el sector turístico. ¿No habría un conflicto? No, porque él no participaría en esos fideicomisos. Él tiene inversión en el sector turístico como en otros sectores, pero él no participaría. ¿Y no tiene contemplado delegar? Por ejemplo, Donald Trump lo primero que hizo fue que reunió a su familia,
y puso los intereses del hermano de esa familia. Incluso tuvo la osadía de decir que por 8 años. O sea, cuando él asumió, estaba pensando en reelegirse. Entonces, a eso me refiere, porque sería un ente, quiera o no, del sector turismo. Bueno, ya el licenciado Abinader hizo eso. Ya el licenciado Abinader, desde la campaña anterior, se apartó de las actividades empresariales de su familia. Eso lo manejan sus otros 2 hermanos, y él se ha focalizado exclusivamente en la parte política. Pero yo entiendo que no hay ninguna confrontación ahí, ni ética, porque realmente es lo que no va a participar en esas propuestas. Bueno, el plan de desarrollo del suroeste. Hemos estado viendo en estos días Valle de las Águilas, que ya son propiedad del Estado, que hay unos inversionistas que llegan, que vieron, pero que no se concretiza. Yo estoy viendo metas muy ambiciosas de ustedes, yo diría exageradas. ¿Pero por qué? Yo creo que todo lo que está ahí está fundamentado en un análisis profundo, en algunos cambios que vamos a implementar, porque la política en sentido general, las nuestras, y eso se puede ver en los lineamientos que publicamos, la política de Estado van a ser reenfocadas de acuerdo a los criterios de gestión de un nuevo gobierno. Y nosotros lo que hemos hecho y lo que estamos proponiendo es optimizar la explotación de los recursos que tiene el país para seguir fortaleciendo el sector turístico y creando acciones que nosotros entendemos que nos van a ser mucho más eficientes en nuestra propuesta y nuestra oferta turística. Por ejemplo, yo no sé si usted pudo percatarse cuando nosotros hablamos de una oferta complementaria, diferente. O sea, nosotros entendemos que la República Dominicana tiene un potencial mucho mayor que simplemente las playas. O sea, sabemos que quizás el principal atractivo del país son las playas, pero tenemos que crear oferta diferenciada para seguir siendo un destino mucho más completo. El licenciado Abinader habló cuando hizo la presentación de crear parques temáticos tipo Disney o Universal, que realmente eso, pero convertir al país en un destino turístico para parques temáticos, como en gran medida lo es Orlando, por ejemplo, en los Estados Unidos. Ese tipo de cosas yo creo que el país está maduro para empezarse a explotar. Pero también tenemos que convertirnos en un destino cultural. Tenemos ese recurso que es la ciudad colonial, que es un atractivo turístico importante, que realmente no hemos podido explotarlo de forma adecuada. Pero también tenemos el potencial de ser un destino gastronómico, como lo han hecho otras ciudades latinoamericanas. Entonces eso nosotros lo vamos a hacer. Es una continuidad quizás de un gran esfuerzo que ha hecho el país por mucho tiempo, y que entendemos que llegó el momento de ampliar la oferta turística. Y también, siempre dentro de los lineamientos generales de nuestro programa de gobierno, nosotros queremos un desarrollo en el espacio de la República Dominicana más equitativo. Entonces hay sectores como Pedernales que, a nuestro modo de ver las cosas, su mejor instrumento para desarrollarse es el turismo. Entonces vamos a trabajar con una propuesta focalizada en Pedernales para explotar esos recursos, siempre de forma amigable con el medio ambiente. Y todo eso está estudiado, está la forma en que va a participar el Estado, están los mecanismos para promover las inversiones en esos polos turísticos, siempre dentro de un esquema de integración de las comunidades al desarrollo que se va a lograr con esos proyectos. Vamos a trabajar con la micro y pequeña empresa, sobre todo artesanos, organizaciones comunitarias, porque no vamos a crear polos excluyentes. A propósito de que no es solo sol, playa, arena, en el programa se menciona Jarabacoa y Constanza. Bueno, menciona la zona de Nagua, pero ¿cómo se puede explotar más allá o diferente a lo que se hace ahora esos dos destinos, Jarabacoa y Constanza? Porque no me dio una idea clara de si es ampliar la oferta existente, si es incorporar cosas nuevas.
son dos realidades diferentes, Jarabacoa y Constanza. En Jarabacoa tenemos que reconocer que ha habido un resurgir del turismo. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Tratar de organizarlo, crear la infraestructura. Por ejemplo, Jarabacoa tiene graves problemas de agua de uso doméstico, crear la oferta hotelera necesaria para eso, claro, con el perfil que demanda esa zona, y sobre todo parques temáticos ecológicos. Y lo que vamos, porque no podemos decir que todo lo que se está haciendo es mal. Jarabacoa yo creo que ha tenido un renacer. Yo recuerdo que cuando yo era muchacho, Jarabacoa era un destino turístico importante. Después dejó de serlo y ahora ha recobrado nuevamente esa importancia. En Constanza, aunque también estamos hablando de parques temáticos ecológicos y demás, pero el esquema es totalmente diferente porque vamos a partir de realidades diferentes. O sea, actualmente el nivel de desarrollo turístico que tiene Jarabacoa es muy superior al de Constanza, pero hay programas específicos para cada ciudad. Bueno, mencionaste la ciudad colonial. Vamos a hablar un poco de eso, ligado con el partido, el PRM, porque a veces aquí yo analizo de que el discurso de Abinader, el cambio, propuesta concreta, turismo, electricidad, se ve bien y va incorporando sectores. Pero a veces entonces hay unos ruidos que provienen desde el PRM, que la Junta, que la transparencia. En el asunto de la zona colonial, el PRM se opuso al préstamo para la segunda fase de remodelación. En ese momento la gente pensó, el PRM se opone a que se continúe ese plan de relanzamiento de la ciudad colonial, pero veo que ustedes lo tienen en su programa. La posición del PRM en el Congreso no tiene nada que ver ni choca con lo que plantean en la parte turística de su programa. Para nada, ya el financiamiento fue aprobado e inclusive ese financiamiento debió haber sido aprobado 2 años antes y celos de la gestión de ese proyecto entre funcionarios del gobierno retrasó la aprobación. Nosotros desde el principio hemos sido unos promotores militantes de ese financiamiento del BID, porque tenemos muy consciente el impacto que causó la primera fase de ese financiamiento. Yo no sé si usted recuerda que ese financiamiento era en 2 fases. Había una primera fase de alrededor de 25 millones de dólares, que fue capaz de atraer inversión extranjera para la ciudad colonial de más de 100 millones de dólares. O sea, el Estado, a través de un financiamiento del BID, invirtió en 25 y el sector privado trajo más de 100 millones, atraído por esas mejoras que se implementaron en la ciudad colonial. Ahora, con una inversión de casi 100 millones de dólares, que es la segunda etapa del financiamiento del BID, nosotros entendemos que el efecto multiplicador en cuanto a atracción de capital del sector privado va a ser mucho mayor y va a impactar positivamente en ese recurso cultural que nosotros tenemos y que puede convertir la ciudad de Santo Domingo en un destino turístico. La ciudad de Santo Domingo hoy no es un destino turístico. Nosotros tenemos mucho turismo, vamos a llamarle empresarial, gente que viene a hacer negocio y demás, pero gente que viene a hacer turismo a la ciudad de Santo Domingo no tenemos. Eso puede ser el instrumento que proyecta a la ciudad de Santo Domingo como un destino turístico importante. Bueno, la oposición de los diputados del PRM a ese contrato de préstamo hay que verlo como una distracción, como un ruido, porque no se explicó bien que era una oposición coyuntural en ese momento, pero no una oposición al préstamo para los fines ulteriores, que es el relanzamiento de la ciudad colonial. A propósito de que no se explota la ciudad colonial como destino turístico, ahí podría aportar algo el turismo de crucero. Mucha gente no cree que porque es una visita esporádica, que dejan $100. La visión que tiene el programa de Abinader del turismo de crucero, que ha tenido unos buenos jalones en la actual administración. Claro, y nosotros vamos a continuar los esfuerzos que se están haciendo hoy en día en ese sentido. La ciudad de Santo Domingo tiene un potencial enorme como destino turístico de crucero. Lo que pasa es que hay que verlo de todo dentro de un contexto. Mientras el río Sama esté en esas condiciones, es imposible
que tengamos turismo masivo de cruceros. Pero también hay que tener un atractivo para que la gente pida venir a la ciudad de Santo Domingo, y eso es lo que se pretende hacer con el desarrollo de la ciudad colonial. Eso implica también hacer una inversión en promover el destino. La ciudad de Santo Domingo no ha contado con el apoyo en cuanto a promoción se refiere para proyectar la imagen de la ciudad y que el turista tenga deseo de venir. La República Dominicana invierte alrededor de 60 millones de dólares al año en promoción turística, y para la ciudad colonial las cantidades son realmente insignificantes. O no para la ciudad colonial, sino para la ciudad de Santo Domingo. Una última cosa del programa para el sector turismo. Te dije, Lisandro, al principio que le doy mucha importancia y que es una piedra angular, una herramienta de primer orden para cualquier nuevo gobierno. El asunto del ordenamiento territorial a nivel nacional. Ahí han fracasado muchos generales. Ustedes proponen un plan marco. ¿Podría explicarnos algo al respecto? Mira, ahí hay un gran desorden. Ahí hay un gran desorden y es un desorden estructural, hay que verlo básicamente desde el punto de vista institucional, y nosotros vamos a enfrentar esa realidad, porque no podemos pretender desarrollar de forma equilibrada el territorio nacional si no tenemos un verdadero ordenamiento territorial. Y todo eso lo estamos viendo de forma integral con la movilidad, porque si nos vamos un poquito más atrás, nuestro programa de gobierno, la gran diferencia que tiene con el modelo de desarrollo actual es que nosotros nos focalizamos en la gente. Entonces, para nosotros lograr que ese crecimiento económico que ha venido experimentando la República Dominicana históricamente se refleje en la calidad de vida de la gente, tenemos que focalizarnos en ese sentido para que todos los esfuerzos que se hagan vayan orientados no a mejorar, a incrementar el PIB, sino a mejorar la calidad de vida de la gente. Bueno, hay un hecho que habla por sí solo. Lisandro Macarrulla es el director del gabinete presidencial de Luis Abinader, un partido y candidato que va por el carril derecho para mayo. ¿Cómo anda ese gabinete? No te digo de la candidatura, sino en función de lo que tú ejecutas como director. Bueno, el gabinete tiene funciones específicas dentro del proyecto del candidato Abinader. Y una de ellas, y quizás la más importante, es precisamente la creación del contenido de la propuesta y el plan de gobierno. Dentro del marco de esas funciones es que se han generado esas propuestas como la que estamos hablando hoy, que es la propuesta del sector turístico. Pero anteriormente a eso habíamos presentado este documento, que le voy a dejar ese ejemplar a usted, que son los lineamientos generales del programa de gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Esos lineamientos generales, que fue una primera iniciativa que se presentó a la sociedad para abrir un espacio de discusión con los diferentes sectores, ya ha sido enriquecida con propuestas de diferentes sectores. Y es un documento que todavía sigue abierto y vivo. O sea, nosotros todavía estamos consultando sectores. A mediados de febrero debemos haber recogido una serie de propuestas de mejora que nos estará dando la sociedad, y tendremos el documento final. Pero hay sectores como el turismo, donde ya la propuesta ha sido acabada y por eso el candidato la ha hecho pública. Nosotros, por ejemplo, en ese documento, que a pesar de que es un documento vivo y que está recibiendo sugerencias y nosotros le estamos acogiendo, hay un núcleo duro en el cual no negociamos y el cual no pretendemos modificar, que son 7 ejes principales, que son género, territorio y el espacio socialmente construido, participación, sostenibilidad, transparencia y rendición de cuentas, acciones afirmativas para los grupos vulnerables y tecnología de la información. Esos 7 ejes transversales de esa propuesta no son negociables, y sobre esa base es que hemos estructurado nuestra propuesta a la sociedad. Usted me dirá, ¿y qué hace ahí, por ejemplo, tecnología de la información?
Nosotros estamos muy preocupados con lo que puede pasar aquí con estos adelantos tecnológicos y que pueden llevar a crear inclusive más exclusión en el país. Porque aquí hay un gran segmento de la sociedad que realmente no tiene acceso, no tiene los recursos para accesar a esa evolución que lleva la tecnología y que cada vez va a ser más amplia la brecha entre los favorecidos de la sociedad y los que están aún marginados. Entonces va bien esa candidatura. Va muy bien, pero mucho mejor que lo que la gente se imagina. Pero mire una cosa, Lisandro, tú como empresario, me llamó la atención que en el informe financiero que presentó el PRM a la Junta de la Primaria, sí, creo que fue 104 millones. Entonces ahí aparece a Luis Abinader aportando el 45%, casi 40 millones, dice aporte de Luis Abinader. Entonces yo digo, pero una línea para mayo, me imagino que los recursos deben sobrar, que los empresarios, y tú conoces cómo es que funciona eso, debieron estar a la orden del día canteándose, pero me llamó la atención y me arrojó dudas. No, pero eso es en ese caso de la primaria. Usted sabe que la primaria de nosotros tenían dos particularidades. Primero, una ventaja muy marcada del candidato Abinader desde el inicio, y otra que eran una primaria cerrada. Al ser una primaria cerrada, es un proceso más económico, porque usted trabaja con un mercado de votantes limitado, que son los que están dentro del padrón del partido, pero también un candidato que desde el principio marcaba una diferencia de 70-30. No había necesidad de malgastar el dinero. Además, el señor Abinader es muy austero. Yo no sé si porque es de origen árabe, pero... No, lo bueno del caso es que él mismo lo dice. No, bueno, Lisandro, muchas gracias. Un placer, gusto. Bueno, Lisandro Macarrulla es el director del gabinete presidencial de Luis Abinader. Continuamos.